Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de la Palabra de Dios. El protocolo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de la Palabra de Dios. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a leer Marcos 14. Vamos para allá y ya sabes, en lo que encontramos la cita, puedes ponerle pausa a este video. Tráete tu Biblia. Yo estoy leyendo mi Biblia de Reina Valera 1960, es la versión que yo estoy leyendo, pero si tú tienes otra versión, no pasa nada, tráetela, así enriquecemos más la palabra de Dios. Y también tráete una pluma para que puedas ir anotando, puedes leer este pasaje las veces que sean necesarias y recuerda que el Espíritu Santo a ti te va a ir mostrando qué cosas debes de cambiar, qué promesas debes de creer. Entonces, ¿qué les parece si iniciamos con una oración para poner en manos de Dios este momento? Señor, te quiero dar nuevamente muchas gracias por este día, gracias porque tú eres bueno. Quiero pedirte, Señor, que tú seas el que esté en medio de nosotros, el que dirija esta lectura, el que, Señor, lleve pues esta serie de videos a donde tú quieras. Muchas gracias porque ha sido bueno. Gracias, Señor, porque podemos retomar con esta bonita serie de videos. Dirígenos, que tu Espíritu Santo sea el que nos muestre qué cosas debemos de cambiar, qué promesas debemos de creer, Señor, y también cómo podemos parecernos cada vez más a tu Hijo Jesucristo. Te lo agradezco y te lo quiero pedir en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, sin más, vamos a empezar con nuestra lectura. Este capítulo está bastante largo, tiene 72 versículos, pero nos va a dar mucho contexto, mucha información nos va a dar mucho contexto y mucha información de Jesús. Dice, 2 días después de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume, de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. O sea, algunos que estaban ahí, cuando vieron que esta mujer quebró el perfume y lo derramó sobre la cabeza de Cristo, un perfume muy caro, que sin duda para esta mujer le había costado mucho. No sabemos tal vez si tuvo que vender algo, si tuvo que usar todos sus ahorros, no lo sabemos. Pero sabemos que hizo un acto en el que Jesús nos lo va a explicar, pero aquí lo que podemos ver es que estos hombres se enojaron y murmuraron. Pero Jesús le dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Aquí está el propósito. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Cuando queráis los podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Hablando de que él iba a morir y iba a ir al cielo con su padre. Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Este es el propósito por el cual esta mujer hizo esto, a ungir el cuerpo del Señor para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. O sea, esto que hizo fue tan importante que quedó registrado aquí en los evangelios para memoria de lo que ella hizo, porque fue un acto tan bonito el hecho de decir, voy a derramar este perfume costoso en mi maestro. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo, o sea, para entregarle a Jesús. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decida al señor de la casa,
el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para vosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. O sea, la persona que lo iba a entregar con los principales sacerdotes y lo iban a matar, que lo iban a matar. Bueno le fuera a aquel hombre no haber nacido. Y este hombre es Judas Iscariote, porque en el versículo 10 podemos ver que fue con los principales sacerdotes a acusar a Jesús de que él sabía dónde estaba y que se los iba a entregar, y ellos le ofrecieron dinero, etc. Pero se refiere a él. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en el que lo beba nuevo en el reino de Dios. Aquí estamos viendo que ellos están celebrando la Pascua, pero esta es la famosísima escena, bueno, es la famosísima última cena del Señor. El 26 dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Como ya lo hemos visto a través de todos los evangelios, cada detalle de la vida de Jesús está profetizado. Y esto que dice aquí Cristo, que estaba escrito, se escribió muchos años antes de que esto sucediera. Entonces esta es una profecía más cumplida en su vida de las muchas que sucedieron de detalles en la vida de Jesús. Y la profecía dice así: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, y iré delante de vosotros a Galilea. O sea, Jesús les dijo: voy a morir, voy a resucitar e iré con ustedes a Galilea. Él les está dando esperanza, les está dando instrucciones, pero aún así ellos serían dispersados. Y vean algo muy interesante que hace Pedro. Dice: entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalizasen, yo no. Y Jesús dijo: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Este es uno de los pasajes, estos 3 versículos son los que más impactan mi vida acerca de la muerte, bueno, de la vida, de toda la vida de Jesús, porque aquí podemos ver su humanidad al 100%. Podemos ver cómo él se entristeció, y no solo fue una tristeza así de me pongo triste y derramo unas lágrimas y ya. No, se entristeció tanto y se angustió tanto que él dice que su alma estaba triste hasta la muerte. Entonces, cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, por eso me impacta muchísimo, porque si tú y yo estamos pasando por un momento de tristeza en el que queremos morirnos, Jesús también pasó por eso y nos entiende. Por eso Él entiende todas las áreas de nuestra vida, porque Él las vivió sin pecado. Y aquí Jesús, ante sus 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, está mostrando su humanidad, que Él también era capaz de sentir tristeza por lo que iba a suceder después en su vida.
Entonces Él puede entenderte a ti y puede entenderme a mí en los momentos más difíciles de nuestra vida, hablando de tristeza profunda, de tristeza que nos puede llevar hasta querernos morir. Por eso esto es uno de los textos que me impacta más, porque también ahorita viene una de las oraciones más cruciales en la vida de Jesús. Dice el 35 que sus discípulos se quedaron allí, Él les pidió que velaran, que pusieran atención, que oraran. Y dice el 35, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de aquella hora. O sea, Él estaba pidiéndole a Dios que si de alguna manera los humanos podían salvarse sin que Él muriera, pues que esa hora de su muerte Él no la viviera. Pero esto fue lo que le pidió a Dios, dice el versículo 36, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces, aquí podemos ver cómo Jesús, dentro de su humanidad, dentro de su tristeza, dentro de su temor, Él le pide a su Padre que puede hacer todas las cosas que no le permitiera morir. Él no se arrepiente, Él no regresa atrás, Él no huye, solamente le pide a su Padre otra opción. Y después de eso, vino luego y los halló durmiendo, o sea, a sus 3 discípulos, a sus 3 amigos, que les pidió que velaran por él. Y le dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y esto es algo que Jesús nos sigue diciendo hoy en día. Nos sigue diciendo, velen en su vida y oren. ¿Por qué? Para que no entréis en tentación, para que en su vida no venga tentación, no venga tribulación, porque el espíritu está dispuesto, o sea, el espíritu está dispuesto a hacer el bien, el espíritu está dispuesto a seguir a Dios, pero la carne es débil, o sea que la carne no. Van a llegar momentos en nuestra vida en los que va a ser necesario velar y estar en oración como lo hizo Jesús en este momento de su vida, para que nosotros podamos ser libres de la tentación y estar dispuestos a que nuestro espíritu sea el que nos ayude a amar a Dios. Y después dice, otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. O sea, otra vez los cachó durmiendo. Y el 41 dice, vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansar. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Jesús, aquí podemos ver cómo su oración no fue contestada. Dios le dijo, no puedo librarte de la muerte porque tú tienes que hacer esto para que las personas se salven. Por eso, para mí, cuando yo veo el final de esta oración, me impacta muchísimo porque yo también tengo que aprender a que hay veces que aunque yo le pida algo a Dios, aunque yo esté muy triste hasta la muerte, y yo le diga al Señor, Señor, esto me hace sentir muy triste, por favor, quítalo de mi vida. Y si el Señor no es su voluntad, el que lo quite, el que yo no pase por ese momento difícil, Él lo va a permitir con un propósito trascendental, así como para Jesús permitió esto en su vida para que el mundo se salvara. Así lo va a permitir en mi vida. Entonces, a mí me anima este pasaje a que yo pueda aceptar la voluntad de Dios cuando le pido cosas y cuando esas cosas son uno, porque Cristo me va a entender. Él lo vivió. El 43 dice, luego, hablando él aún, vino Judas Iscariote, del que hablamos en el versículo 10. Era uno de los 12 y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y tomadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. O sea, uno de sus discípulos de Jesús
Con una espada le cortó la oreja a uno de los que estaban ahí, a un siervo del sumo sacerdote. Y respondiendo Jesús les dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces los discípulos, dejándole, huyeron. Aquí se está cumpliendo la profecía lo que Jesús les había dicho, y la profecía de el pastor será herido y las ovejas serán dispersadas. El 51 dice: pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le seguía de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaba testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falsos testimonios contra él, mas los testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así acordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿tú eres el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Esta escena podemos ver cómo Jesús se mantuvo firme ante las acusaciones, ante los falsos testimonios de un grupo de personas que quería matarlo. Y hasta que le preguntaron: ¿realmente Jesús aquí está diciendo la verdad? Él ya había hecho señales, él ya había hecho milagros, vivió una vida íntegra y perfecta sin pecado, pero ellos no quisieron creer que él era el Cristo, que su testimonio, porque él vino a poner en orden a los fariseos, a los escribas, a decirles sus verdades, y eso hizo que su corazón se endureciera ante la realidad de que él era el Hijo de Dios, de que él era el Cristo. Entonces, como ellos no le creyeron, como ellos no querían que Cristo impactara sus vidas, lo condenan a muerte. Lo condenan a muerte por una blasfemia que ellos creen que Cristo dijo, pero en realidad Cristo lo que dijo fue la verdad. Entonces, aquí nosotros estamos viendo que esto que dice que es digno de muerte, ellos lo están diciendo como una mentira y lo matan por algo que es verdad. Y el 66 dice: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirando le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando esto, lloraba. Otra vez Jesús tenía conocimiento de lo que iba a suceder y cómo su amigo, como Pedro, lo iba a negar. Y se lo dijo: tú me negarás 3 veces.
Y podemos recordar las palabras de Pedro, ¿no? Que decía que con mayor insistencia, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y aquí podemos ver el desenlace de esta historia, ¿no? Probablemente su manera de pensar había cambiado por todo lo que vio, cómo lo arrestaron, cómo lo traicionaron, cómo venían con palos, con espada, etcétera, hasta el punto en el que él tuvo temor de que también lo mataran por causa del nombre de Jesús. Aquí vemos los inicios de la vida de Pedro y después vamos a estudiar cómo él incluso dio la vida por su maestro, dio la vida en el nombre de Jesús. Pero este momento pues es muy clave porque también podemos ver que nosotros como humanos muchas veces podemos llegar a decir algo y podemos fallarle a Dios, pero Dios es bueno y puede restaurar nuestra vida. Y después convertirnos en personas que incluso darían la vida por Él, como Pedro lo hizo. Aquí termina el capítulo 14, está muy extenso porque nos habla de mucha historia, de los últimos momentos de la vida de Jesús. Y nos vemos mañana con el siguiente capítulo para ver el desenlace de lo que sucede en la vida de Cristo. Adiós.